la máquina se ajusta automáticamente y queda alineada. Los rodillos se ajustan hasta llegar al punto de partida. Ponemos la plancha en las mordazas delanteras. Los tambores giran hasta las mordazas traseras. Al terminar el recorrido, las mordazas tensan la plancha al cerrarse. Comprobamos tras unas vueltas y a continuación abrimos la cubierta delantera. Para sacar el cuerpo de numerar, abrimos la tapa y soltamos las palomillas del lado de servicio y del lado de infusión, las dos a la vez hasta que estén flojas del todo. Sacamos el cuerpo de numerar hacia afuera y cerramos la tapa. Con una llave Allen del número 8 ajustamos los anillos portanumeradores alineando con el número de la plancha. En este caso, el segundo portanumerador lo desplazamos a la izquierda. Después de imprimir unas máculas, cogemos la magia regla para ajustar el número impreso. Estos boletos de rifa van numerados con dos numeradores horizontales. Alineamos los números 2, 3, 4, 5 respecto a la letra número. Subimos la mirada a la pinza del soporte de papel. Según la regla tenemos 9 centímetros. Lo señalizo con el dedo, correspondiente a 90 milímetros. De las cajas originales sacamos los numeradores y cambiamos las ruedecitas de los números. En esta ocasión la tirada de los boletos de rifa son 1000 unidades. Con un palillo de plástico, los 3 últimos dígitos los ponemos con los ceros hundidos para que no se marquen. Las 4 primeras cifras van con esta numeración: 0, 0, 1. Lo señalo a la cámara de vídeo. Seguidamente lo metemos en el anillo portanumerador, coincidiendo con 9 centímetros o 90 milímetros. Una vez colocado en el anillo, comprobamos que esté correctamente en su sitio. Imprimimos unas hojas para ver dónde encaja el numerador. Solo nos hace falta alinear el ajuste unos pequeños milímetros a la derecha. Imprimimos con el cambio realizado otras máculas para comprobar que el número está alineado. Una vez que los numeradores estén ajustados, se ajusta la palanca de cambio, dejando 3 milímetros de holgura con respecto al numerador. La palanca del numerador tiene que estar hacia abajo, si no salta el número. Seguidamente apretamos el tornillo para que se quede fija durante la tirada. Comprobamos que la palanca se desliza con suavidad en la ranura de la palanca. Aplicamos el sistema de numerar cerrando las 2 palomillas debajo con fuerza y por último aplicamos presión a los numeradores.